El vuelo de la serpiente emplumada. A. Cosani. Libro tercero, capítulo cuarto. Así dice pues: yo, Judas de Cariot, amaba a mi rabí Nicodemo, quien me enseñaba a caminar por los caminos del Señor. Le servía en cuanto un discípulo digno de Israel debe servir a su rabí, y aguardaba mi hora para servir al Eterno, y en mi corazón ardía el amor por la verdad. Pero aquella mañana mis ojos me hicieron ver que mi rabí Nicodemo no era mi rabí Nicodemo. En su rostro vi angustia, y así pude sentir cómo su corazón estaba herido, mas no sabía si su herida la había causado el mal o el bien que anhelaba, por cuanto mi rabí seguía el camino de los sabios de Naín, conforme a la tradición de Hillel. Excusó esa mañana a todos sus discípulos, menos a mí. Cuando esto hizo, mi corazón se agitó y parecióme que el presagio era oscuro, porque no alcanzaba a comprender qué le ocurría. Frecuente era en ese entonces ver rostros descompuestos por la ira y la angustia entre los fariseos, y Jerusalén era cuna de confusión. Poncio Pilato, procurador romano, quería para sí los tesoros del templo. Quería construir un acueducto que le hiciese memoria hasta otros tiempos. Y en las calles el pueblo se agitaba en medio de un bullicio parlerrío en el que se advertía el odio hacia Roma. Y un hombre humilde, venido de la lejana Galilea, había encendido en su pecho una nueva esperanza, hablándoles de libertad. Y los patios del templo eran testigos mudos donde su enseñanza resonaba, y los hombres recogían sus extrañas palabras y veían los extraños hechos de este hombre que, siendo judío, profanaba el sábado curando enfermos y no guardaba los preceptos de pureza, y bebía vino y comía carne con publicanos y con pecadores, diciendo que había venido a remitir pecados y no a condenar a los pecadores. Y entre quienes le seguían estaba María, la ramera de Magdala, y el agente de los publicanos Leví, y extraños hombres que pescaban, y un mozo Juan y sus hermanos. Extrañas cosas decía este rabí, extrañas cosas hacía. Pero quienes le amaban decían a su vez que lo que enseñaba hacía dulce el acíbar de las lágrimas del corazón, y que los sabios le Naín, los más doctos y puros de la tierra, hallaban en sus palabras tesoros ocultos de Hillel, belleza del Talmud, mas no podían entender sus hechos, pues para ellos todo hecho había de tener por fundamento el temor de Dios. Y he aquí que este rabí había dicho: tanto ama Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito para que sea salvo, y no para condenarlo. Extrañas palabras en las que no habían ningún temor. Y también había dicho: amarás a tus enemigos. ¿Habíamos pues de amar a los enemigos de Israel? En las sabias palabras de la ley de Moisés, mi rabí Nicodemo nos había repetido la tradición de nuestros padres, pero he aquí que este rabí de la lejana Galilea no se apoyaba en escritura alguna, y en cambio proclamaba ante el pueblo y ante los doctores de la ley: escudriñad las escrituras,
porque antes de que Abraham fuera, yo soy. Esa mañana, pues, cuando advertí la angustia en el rostro de mi rabí Nicodemo, el presagio me dijo que lo que ocurría era por causa de este Nazareno que anunciaba el bautismo con fuego del Espíritu Santo. Judas, me dijo Rabí, tú has venido desde las tierras de Cariot a beber los mandamientos del Señor y a caminar por sus caminos según la tradición. Yo guardaba silencio. Judas, apiádate de mí, continuó mi rabí Nicodemo. Me consume la duda, soy un hombre de corazón atribulado. No estoy seguro de que mi saber sea bueno, no estoy seguro de que te esté enseñando a caminar por los caminos del Señor. Graves palabras estas que dijo mi rabí Nicodemo. Graves porque en la austeridad de su virtud mucho era lo que exigía de nosotros, los que habíamos llegado hasta él, para estudiar con diligencia la verdad de la Torá. Graves palabras porque era este hombre un alto miembro del Consejo de los Ancianos en Jerusalén, hombre docto y puro, y respetado y amado. Contuve pues el aliento para no responder, y vi la palidez en su semblante y el temblor en sus manos y la consunción de su espíritu. Hemos perdido el hilo que conduce a la verdad, me dijo, y citó aquellas palabras de Moisés que como fuego ardían en su corazón, y me contó la entrevista de la noche anterior y cómo las palabras del rabí Nazareno habían aumentado su sed y su dolor a la vez. Y el rabí Nazareno también le había dicho, solo quien cree haber perdido el hilo que corre a través de los tiempos, tiene el verdadero hilo en sus manos, y cuando encuentre su alma, no la perderá. ¿Qué extraño misterio y paradoja encerraban estas palabras? Protesté con vehemencia, porque al citarlas, mi rabí Nicodemo había encendido la duda en lo más profundo de mi pecho, y yo sufría y no quería más tribulaciones. Por eso había ido donde él, para encontrar refugio y abrigo en su enseñanza, y así poder tener siempre un hilo sujeto entre las manos. Hablamos de esto durante mucho tiempo, pero él me observaba compasivamente y terminó diciendo, en tu vehemencia hay temor al destino, Judas. Ven conmigo, iremos juntos a escuchar a este extraño rabí. Y ya era notorio en toda Jerusalén que este extraño rabí había expulsado a los mercaderes del templo, azotando sus espaldas con un látigo y llamándoles ladrones que habían convertido la casa de su padre en una guarida. Yo protesté ante mi rabí Nicodemo, pues los mercaderes permitían cumplir con las demandas del sacrificio. Guarda tu lengua, Judas, me dijo, pues en su austeridad mi rabí había puesto vallado a la maledicencia y no era como otros fariseos que se entregaban a la censura y a la murmuración. Preciso es que encontremos el hilo de nuestros padres, dijo, porque en aquellas palabras que anoche quemaron mi corazón, el rabí Nazareno me dijo la verdad. No pude soportar estas palabras, mi corazón se agitó con violencia y a mis ojos llegaron ríos de lágrimas y sentí el dolor de mi rabí como si fuera el mío. He aquí, me decía yo en silencio, he aquí que mi rabí se dice en tinieblas,
¿Cuáles no serán pues las mías? ¿Cuáles serán pues las de la juventud de Israel? Mi Rabí, luz de las luces, refugio de nuestra juventud, me dice que también está en tinieblas y ya no tendrá más una respuesta precisa para disipar nuestras dudas y me abandona en medio de una multitud de extraños sentimientos. Y me sentí perdido como un niño de pecho a quien su madre abandona para ocultar su vergüenza.